Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias, Hernando, por darme la oportunidad por segunda vez de estar con ustedes y hacer una presentación acerca de cómo veo la economía peruana. Quiero decir abiertamente, además ustedes lo conocen perfectamente, que las condiciones son políticas, son sumamente especiales, por lo tanto, las perspectivas económicas del país, podré hacerlas únicamente para el año 2021. La siguiente, por favor. La presentación la haré en 4 partes. La primera es el crecimiento económico mundial, únicamente para ver cómo está Perú con respecto a todos los países del mundo y qué es lo que ocurre en el mundo. La segunda parte y la tercera es la que les interesa a ustedes, que es las perspectivas económicas del país, luego el entorno comercial, las fortalezas económicas y finalmente las conclusiones. En relación al crecimiento económico mundial, el año pasado fue muy duro para el mundo en general y el resultado, el origen era la pandemia del coronavirus o el COVID-19 y el resultado del mundo fue negativo, menos 3.3. Para el presente año se presupone un nivel de alrededor del 6%. Hay que decir que en el mundo en general el resultado es fundamentalmente de rebote, no es el resultado de que las economías empiezan, ¿no?, a desarrollar un crecimiento económico. En lo que se refiere al análisis rápido por partes, Norteamérica el año pasado terminó en 6.6, este año en 6.5 y los Estados Unidos tendría un resultado de 7%, que sería el más elevado de Canadá y México. Luego tenemos los países europeos, el más afectado el año pasado fue España, por lo tanto su resultado es mejor para el 2021, y luego siguió Italia, Francia y Alemania, pero todos daban resultados negativos. En el caso de los países del Asia, China fue el único país, prácticamente el único país del mundo que tuvo un resultado positivo de 2.3 y este año un resultado bastante alentador de 8.1. En el caso de los países de Oceanía, también resultados negativos y este año 4.3. Y como les decía inicialmente, se espera un nivel de 6 para los países del mundo. En el caso de Latinoamérica, el resultado más complicado lo tuvo Perú, con menos 11.1 de los países analizados. Por lo tanto, su resultado de este año debería de ser alrededor de un 9.5%, en donde el compromiso del 9.5% es fundamentalmente por el rebrote estadístico. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a las perspectivas económicas, lógicamente el primer análisis es el PBI. Como decía hace un momento, el Perú con menos 11.1 el año pasado y para el presente año 9.5. No todos los demás países de América Latina muestran resultados positivos y repito lo que indiqué inicialmente, no, eso es por el rebrote estadístico y muy poco por la dimensión o crecimiento de los países. Pero en el caso peruano el crecimiento económico lo analizo desde 2 escenarios. La estimación sin ruido político 9.5. La estimación con ruido político 4%. Algunos economistas hoy día en el diario Gestión, el diario económico financiero, ya muestran resultados un poco menores, pero el ruido político ocasionado desde el momento del resultado de la primera vuelta electoral está provocando evidentemente que el nivel de crecimiento del país pudiera ser bastante menor en un año en donde el rebrote estadístico debería de dar un resultado elevado, pero creo que podría estar alrededor de un 4%. La siguiente, por favor. En lo que se refiere a la evolución del tipo de cambio, observen el comportamiento
de los países, de algunos países de América Latina en los últimos 10 años, medido desde el 2010 hasta el 2020. Allí podemos observar que el país que tuvo un porcentaje promedio de menor depreciación con respecto al dólar fue Perú con 25,27, seguido de Chile con 39,87, seguido de México con 52,11, etcétera, etcétera. En el lado derecho, ¿cuál es la tendencia del presente año del tipo de cambio? El tipo de cambio en julio 4,06, la estimación sin ruido político al final del año 3,7, ¿no? Y con ruido político 4,35. Cuando nos encontramos hoy día en un nivel de alrededor de 4,08. La siguiente. He querido mostrar la evolución del tipo de cambio. Me parece que el tipo de cambio juega un papel preponderante en la economía peruana porque la variación del tipo de cambio genera inmediatamente una variación en la inflación, y la inflación es el peor impuesto para los más pobres. El tipo de cambio al comienzo del año empezó en 3,624, ¿no? Y a las vísperas de las elecciones y la inclusión de una medida de política monetaria ultralaxa de la FED de los Estados Unidos, cayó a 3,593. El proceso electoral y la incertidumbre lo lleva a 3,836. Luego del proceso electoral de la segunda vuelta, 3,639, llega hasta 3,903. Las razones fundamentales de los resultados de la segunda vuelta es que el presidente Castillo tenía un ideario que era sumamente radical, lo cambia un poquito con un plan del bicentenario, pero el tipo de cambio no cambia, ¿no? Se mantiene en niveles elevados. En su primer mensaje a la nación del 28 de julio y con el nombramiento de sus ministros, no lleva un resultado del tipo de cambio de 4,07 y nos encontramos en ese nivel. Yo creo que a finales del año podría terminar en 4,35 con ruido y 3,70 sin ruido. Quiero hacer hincapié en lo siguiente, que el país está exportando muchísimo, ¿no? Y yo creo que vamos a llegar a niveles por encima de los 50.000 millones de dólares, por lo tanto dólares hay, y por lo tanto si dólares hay no debería de estar el tipo de cambio en un nivel tan elevado. Y si está elevado es fundamentalmente por un tema de incertidumbre política. La siguiente variable por analizar es la inflación. El año pasado la inflación más baja la tuvo Ecuador, 0,93, luego Bolivia con 0,67, ¿no? Luego Colombia y luego Perú. Los niveles de Perú siempre han sido por debajo del 3%, un resultado de inflación sumamente baja. En el lado derecho, la estimación. Sin ruido político, 2,5. Con ruido político, 3,5. Querría decir que se elevaría la inflación 1%, causada fundamentalmente por el efecto del tipo de cambio. La siguiente. Este es el riesgo país. El riesgo país no es otra cosa que los papeles peruanos con respecto a los papeles de los Estados Unidos, medidos todos los días por el JP Morgan, ¿no? Es un puntaje, ¿no?, que Perú lo tenía en enero del presente año en 1,25, el más bajo de América Latina, hoy día en 1,93, y el ruido político, como se puede observar en la gráfica derecha, es el que afecta de manera decidida, ¿no?, el resultado del riesgo país. El riesgo país lo ven todos los inversionistas que quieren, ¿no?, trabajar con un país, ve el comportamiento del riesgo país, que no es otra cosa si es que se comparan los bonos soberanos del Perú con respecto a los de los Estados Unidos. Es un indicador. La siguiente. La inversión extranjera directa de América Latina, que se puede observar en la gráfica izquierda, se ha afectado de manera decidida en el 2020 por el coronavirus.
de un nivel de 6,9 pasa a un nivel de menos 45,4 y crece un poquito. En el caso peruano, el nivel promedio de la inversión extranjera directa era 8.000 millones. Como pueden observar, en el 2019 cae a 982 en el 2020 y crece un 20%, no para el 2021 con ruido y sin ruido, que es muy poca la diferencia, pero de todas maneras mantenernos de un nivel de 1.000 millones cuando el nivel era 8.000 millones, la afectación es fuerte. Aquí se tiene que trabajar de manera directa, ¿no? Con este tema, porque la inversión extranjera directa es fundamental, lógicamente, para ¿no? generación de trabajo y también para ingresos del país. La siguiente. En el entorno comercial tenemos un conjunto de fortalezas económicas, 23 acuerdos comerciales en vigencia, 4 no por entrar en vigencia, el TPP ya se firmó, pero todavía no entró en vigencia, y en negociación es 5. El presidente de la República dijo textualmente el 28 de julio lo siguiente: se mejorará la apertura de mercados de comercio bilateral y de integración regional, mejorando las divisas e ingreso de divisas. Por lo tanto, se da la sensación que este tema va a continuar, y si continúa este tema, lógicamente las actividades comerciales podrían continuar no creciendo como se suponen los niveles de exportación. Pues que eso se hizo un contrato de arrendamiento. La siguiente transparencia está referida a las exportaciones peruanas. Les decía que las exportaciones peruanas vienen creciendo de manera saludable, ¿no? En el 2020 se redujo por el efecto, ¿no? de la pandemia, pero en el 2021 crecerían alrededor de 22%. Y las razones las ven ustedes en el lado derecho, en donde estaño, aluminio, cobre, níquel, plomo, zinc crecen, pero evidentemente el más fuerte es el cobre, que crece de una manera definitiva por la fabricación de los vehículos eléctricos, fundamentalmente en la China. Un tema de estabilidad y de fortaleza es el tema del crecimiento del Perú, y el crecimiento del Perú, como se puede observar en los últimos 20 años promedio, es de 4,6. Han pasado varios gobiernos, ¿no? Y el nivel de crecimiento siempre se ha mantenido, ¿no? Y nos ubicamos en un nivel de casi 5% a nivel anual. En lo que se refiere a la inflación, tema que lo maneja fundamentalmente el Banco Central de Reserva, en los últimos 10 años es 2,8, y la exigencia es estar en niveles entre el 1 y 3%. Yo creo que este año, por el efecto de lo que ya afectó el tipo de cambio a la inflación se encontrará, ¿no? alrededor de 3,3, 3,5%. En lo que se refiere al saldo de reservas internacionales, ¿no? Nos encontramos el año pasado en 74.707 millones de dólares, ahora en 71.000, se ha reducido un 3,7%, lógicamente para el 21 de julio del presente año, ¿no? A pesar de todas las circunstancias y de las intervenciones del Banco Central, ¿no? en la economía, el nivel de reservas no ha sufrido tanto, y nos mantenemos con la tranquilidad, creo yo, de que no podría haber ningún corralito, ¿no? financiero, en el sentido que hay suficientes reservas para cualquier actividad inconveniente o choque externo. En el lado derecho tenemos el saldo de la deuda pública interna y externa. En lo que se refiere a la barra de color azul, ¿no? Tenemos la deuda pública externa, que ha crecido
6.4% con respecto al PBI. Ha crecido una barbaridad, pero las razones de ese crecimiento se debían fundamentalmente para hacer frente a la pandemia y los problemas de salud que pasamos durante el año pasado. De la misma manera crece la deuda interna en un nivel de 1.6%, pero de todas maneras la deuda peruana se mantiene en niveles de alrededor de 22% en la totalidad con respecto al PBI. Por lo tanto, como dice la teoría económica, por encima de 30%, preocúpate, el nivel de la deuda externa peruana es bajo y la posibilidad de apertura de financiamiento es posible. En lo que se refiere al espacio fiscal, América Latina tuvo un déficit fiscal elevado el año pasado, complicado por la pandemia. Todos los países de América Latina tuvieron niveles por encima del 8%. En el lado derecho podemos ver Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En el caso peruano, el nivel de déficit fiscal no debería de pasar de 2.1 por decisión del Consejo Fiscal, decisión del Congreso. El año pasado se liberó, por eso llegamos a un nivel 8.4. Este año el nuevo ministro de Economía, Pedro Franque, habló hace 2 días que el nivel sería este año 3.3, el próximo año 3 y el siguiente ya 2.1. Es decir, tenemos un ministro de Economía que se preocupa que el gasto no se exceda al nivel previsible de déficit fiscal. Eso me alienta porque no van a poderse disparar en una cantidad de gastos, pues el déficit fiscal es de 2.1 y ese es el que se debe de cumplir. Confianza internacional. Alejandro Berner, director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, en abril de este año dijo que los países que se recuperarán más rápido del inconveniente de la pandemia eran Chile y Perú. Las razones externas eran que no son dependientes del petróleo, que tienen metales, que los metales están subiendo sus precios y que la economía china está creciendo. Vemos un nivel de crecimiento de 8.1 y que va a haber una reactivación temprana y estos dos países se van a recuperar. En elementos internos, políticas públicas y fiscales de ambos países que han sido robustas de más de una década. Evidentemente lo habló en abril de este año. No, nosotros estamos dentro de una burbuja de una tremenda incertidumbre política. Yo tengo la esperanza que esa incertidumbre política se vaya disipando, tengo la esperanza de que el ministro de Economía es un técnico, es un profesor de economía. Los profesores de economía casi no nos equivocamos, ¿no? En lo que hacemos, porque siempre estamos pendientes en el tema de la teoría. En el Banco Central hay un banquero que tengo la esperanza, el señor Velarde, que se pueda quedarse por algunos años más y de esa manera el principal inconveniente del país, que es el tipo de cambio y que afecta de manera directa a la inflación, pueda mermarse o pueda estabilizarse. Siguiente, por favor. Las siguientes son las conclusiones de mi presentación. La recesión económica mundial ocasionada por el COVID-19 determinaría un crecimiento en el 2021, ¿no?, de 7.5 para los países emergentes, 6.5 para Norteamérica y para el mundo en general 6. En la región de América Latina se estima que Panamá y Perú, que fueron los países con mayores resultados negativos, ¿no?, en el 2020, podrían liderar el crecimiento económico. Pero el ruido político, ¿no?, en el caso peruano, podría llevarnos a un nivel de crecimiento únicamente de 4%. Entre los años 2010 y 2020, como vieron en la gráfica, Perú y Chile fueron los países que tuvieron la menor depreciación frente al dólar, 25.27% y 39.87%.
Durante los primeros 7 meses del 2021, el tipo de cambio en el Perú se incrementó casi 12%. Es decir, de que en 10 años se incrementó 25 y en 7 meses se ha incrementado prácticamente la mitad, fundamentalmente por un tema político. En un escenario sin ruido político, la cotización del dólar en el mes de diciembre sería de 3.70 y la razón es fundamentalmente de que está entrando mucho dólar como resultado de las exportaciones. En la gráfica yo presentaba un nivel de 50.000 millones. Hay economistas que ya dicen que el nivel de exportaciones podría llegar a 55.000 millones de dólares. Con inestabilidad política, el tipo de cambio podría terminar en un nivel de 4.35. Aunque, repito, la principal preocupación, creo yo, del actual ministro de Economía hoy día debería de ser es tratar de estabilizar el tema del tipo de cambio para de esa manera corregir de manera inmediata la inflación. En el año 2020, Ecuador alcanzó menos 0,93, Bolivia 0,67 y fueron los países con la menor inflación en América Latina. En el caso peruano, no se espera una inflación del 2.5, no, sin ruido político. Y con ruido político y con un dólar alto de 3.5. Y eso es lamentable, ¿no? Tener una inflación elevada por encima del 3%, que es la meta del Banco Central, es lamentable porque la inflación, como lo dije hace un momento, es el peor impuesto para los más pobres. A inicios del 2021, el Perú tenía un nivel de ENVI, ¿no?, de puntaje de riesgo país de 1.25, el más bajo de América Latina. Pero ese resultado por el proceso electoral, por la incertidumbre política, se ha elevado a 1.93 y nos encontramos ya no en el primer lugar, sino en el cuarto lugar del ranking latinoamericano. El flujo de inversión extranjera directa para América Latina, ¿no?, como han podido observar, no se ha reducido de manera considerable. En el caso peruano, ascendería a 1.178 millones, ¿no?, en un entorno, ¿no?, sin incertidumbre política. Con incertidumbre política, el resultado sería 1.002. Quiero decir lo que mencioné anteriormente, el nivel, ¿no?, de inversión extranjera directa era alrededor de 8.000 millones. Actualmente estamos saliendo de la pandemia, es una economía que no está reactivada al 100%, yo creo que 80, 85%, por el resultado de la pandemia. Llegar a nivel de 8.000 millones es bastante difícil, pero creo que hay que trabajar intensamente para saltar de los 1.000 millones hasta los 8.000 millones. A la fecha, como pudieron ver en el cuadro comercial, tenemos 23 acuerdos comerciales, 4 por entrar en vigencia, 5 en negociación. El presidente Castillo, en su discurso, ha dicho que mejorará la apertura de los mercados de comercio bilateral, integración regional, impulsando la exportación y el ingreso de divisas. Focus Economicus y algunos otros economistas consideran que el nivel de las exportaciones peruanas estarán por encima de los 50.000 millones de dólares, es decir, un 22% mayor que la observada en el 2020, cuando los niveles eran alrededor de 45.000 millones en los últimos años. Este incremento se debe fundamentalmente a las cotizaciones de los metales, principalmente el cobre, que ha crecido 42% en su valor en los últimos meses, seguido del plomo y del zinc. El Perú, desde 1999 hasta el 2019, ha gozado de un crecimiento económico interrumpido con un PBI promedio de 4.6. Sí es cierto, el año pasado, 2020, el resultado fue catastrófico, menos 11.1. Mi impresión es que el año pasado
el nivel de días de aislamiento fue en demasía, ¿no? 107 días. Yo estoy muy vinculado al sector agroindustrial exportador. El sector agroindustrial no paró. Tuvimos inconvenientes de COVID, los pudimos subsanar, pero pudieron haber otros sectores, como el sector minero, el sector pesca, ¿no? Algunas partes del sector industrial que pudieron seguir trabajando, ¿no? Y no tener 107 días de aislamiento que nos llevó pues a una situación de obtener uno de los resultados más bajos de crecimiento de todo el mundo. Y lo peor de todo es que no se corrigió el problema del coronavirus. La inflación se mantuvo en niveles saludables en los últimos 10 años, 2,8, cuando el rango meta del Banco Central es 1,3. Ojalá que no tengamos este año una inflación por encima del 3%, aunque lo veo difícil, pero tengo esa esperanza, porque repito, la inflación siempre afecta a los que tienen menos dinero. Al 21 de julio del presente año, el nivel de reservas internacionales del Perú sigue siendo elevado, 3% menos del año pasado, a pesar de las circunstancias, repito, intervenciones del Banco Central, ¿no? Para tratar de corregir el comportamiento del tipo de cambio, nos llevan a un nivel de no de 74.000 del año pasado, sino de 71.000 millones de dólares. El saldo de la deuda pública interna y externa se incrementó en 1,6 y 6,4 del PBI respectivamente, ¿no? Y fundamentalmente por el tema de la pandemia. El déficit fiscal peruano se incrementó de 1,4 a 8,4, y como les comentaba, declaraciones del ministro que no debemos de regresar a un nivel de 3,3 el próximo año, ¿no? Y en el subsiguiente regresar al nivel de 2,1. El Perú ha forjado una conducta económica que genera confianza en el exterior. La mayor cotización de los minerales y las políticas públicas y fiscales y monetarias robustas han contribuido y contribuyen a ratificar la confianza de la economía peruana. Pero déjenme decirles algo, ¿no? Ante muchos inversionistas, ¿no? Y empresarios que hacen negocios con el Perú. En este momento lo que hay que es esperar con cautela para que los resultados de la economía peruana en algunos temas empiecen a mejorar. Yo creo fervientemente que el principal inconveniente que hoy tenemos es el de estabilizar el tipo de cambio. Y la estabilización del tipo de cambio, que lo ve permanentemente el Banco Central con el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene una importante razón en la incertidumbre política. Yo tengo la esperanza que la incertidumbre política se fuera a ir corrigiendo lentamente y de esa manera estabilizar el tipo de cambio, y al estabilizar el tipo de cambio se puede estabilizar la inflación. De esta manera he concluido con la presentación y les agradezco mucho por darme la oportunidad de presentar las perspectivas económicas y comerciales del Perú en un momento especial. Muchas gracias.